Buenas, yo voy a proceder a explicar la creación de claves primarias y de claves foráneas, porque es importante tener un orden para empezar. Si nosotros empezásemos con taller, no podríamos crear esta clase. ¿Por qué? Porque tiene una clave foránea de mecánico, y no tenemos la clase mecánica creada. Entonces, si queremos crear taller, primero tenemos que crear la clase mecánico. ¿Por qué? Porque no tiene ninguna dependencia foránea. Entonces, creamos mecánico, tenemos la clave primaria de ID meca, que es la ID, por eso es clave primaria, es lo que lo identifica. Y podemos crear taller tomando la clave foránea de meca y su clave primaria pues es taller. Ahora nos vamos a mantenimiento mecánico, que tiene dos claves foráneas, que son primarias y foráneas, el ID de mantenimiento y el ID del mecánico. Entonces creamos la clase de mantenimiento, que tiene como primaria ID de mantenimiento, y ahora sí podemos crear la clase mantenimiento mecánico. Ahora, si nos vamos a taxi, todavía no podemos crearla. ¿Por qué? Porque necesitamos la ID del propietario, que eso es otra clase y es clave foránea de taxi. No podemos crear esto aún. Primero tenemos que crear propietario, que tiene como clave primaria, y de propietario. Entonces, ¿podemos crear taxi ahora sí? No. ¿Por qué? Porque tenemos también la clave foránea de destino. Entonces ponemos código destino y ahora sí podemos de crear taxi tranquilamente, sin problemas. Ahora, si nosotros bajamos, tenemos viaje, que tiene clave foránea de origen, de destino y de taxi. Ya tenemos destino y taxi, pero no tenemos origen. Creamos origen con clave primaria, con un código de clave primaria. Y tenemos la foránea de código de destino, la foránea de origen, la foránea de matrícula. Ahora nos podemos ir a cliente, que necesitan una clave primaria, una clave foránea de reserva, que es el código de la reserva como clave primaria en esta clase. Creamos la reserva y ahora sí podemos crear la clase cliente, que tiene como clave foránea la reserva, el código de viaje y el código de la reserva. Ok. Ahora podemos irnos al cliente soporte, que tiene dos claves primarias foráneas, las cuales son el cliente ID, el ID del cliente y el ID del caso, que eso es para cuando va por el soporte, que tiene el soporte, clave primaria y de caso. Creamos primero soporte, luego creamos cliente soporte, y con eso ya tenemos este lado de aquí cubierto. Podemos pasar directamente a crear asesor de soporte. ¿Por qué? Porque tenemos soporte. Pero si nos fijamos acá abajo, tenemos una dependencia foránea de asesor. Entonces primero tenemos que crear asesor y luego creamos esto. Bien, buenas tardes, ingeniero y compañeros. A mí me tocó la explicación de las sentencias SQL para la creación de tablas, pero como punto inicial necesitamos el modelo relacional de nuestro proyecto para identificar los nombres de las tablas, el número de las tablas, las variables de cada tabla y el tipo de datos de estas tablas. Entonces aquí visualizamos nuestra nuestro diagrama. Entonces ahora les voy a proceder a mostrar la codificación de todos estos esquemas para crear las tablas. Y bien, pues aquí ya nos encontramos en el motor del servidor, el motor del SQL, perdón, y donde aquí ya he realizado previamente la codificación de cada una de las tablas. Ahí está con numeración para que se vea que están las 20 tablas que se nos asignó en una tarea anterior crearlas. Entonces, aquí están las tablas, están las variables, está la sintaxis, cómo se debe de hacer. Y entonces, como para la asignación de claves primarias y claves foráneas se usa otra sentencia SQL. Eso se va a encargar de explicar otro de mis compañeros. Gracias. Yo soy Anderson Jordán y voy a explicar las sentencias con las cuales se va a asignar permisos a los usuarios del proyecto Sistema para la Gestión de Taxi Compartido. En primer lugar, se va a utilizar el lenguaje TCL, lenguaje de control de datos. El objetivo de este lenguaje es permitir al administrador controlar el acceso a los datos de una base de datos. En primer lugar, se va a utilizar la sentencia grant para asignar estos permisos. Eh, Primero se coloca la sentencia, luego los permisos que se quiere dar, luego el nombre de la tabla y el usuario. En este caso se ha creado diferentes usuarios: administrador, gerente, jefe de taxista, jefe de mantenimiento. Y para eliminar estos permisos se utiliza la sentencia revoke. Entonces se va a mostrar un ejemplo. Como se puede ver, se ejecutó de manera correcta.
siempre hay que tener en cuenta que para poder ejecutar estas sentencias hay que crear las tablas, que como se puede ver aquí, ya han sido creadas. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañeros. Yo soy del grupo C y voy a hablar sobre los códigos, las secuencias SQL básicas que usaba en nuestro proyecto. Yo usé DML, manipulación de datos, las que permiten a los usuarios introducir datos para posteriormente realizar tareas o consultas o modificarlos. En este caso tenemos este pequeño ejemplo de nuestra base de datos que primero insertamos. Esta es la secuencia de insertar, donde podemos insertar en la información valores en la tabla clientes como nombre, apellido, código de reserva, dirección, teléfono, código de viaje y sexo, ¿ya? Entonces, los valores que vamos a ingresar en las tablas sería, vamos a crear, vamos a crear una fila donde un cliente se llame Mario Luigi, este es código de reserva, la dirección Mall del Sol, su número de teléfono, el número de código de viaje y el sexo masculino. Luego tenemos la siguiente secuencia que es update, que sirve para actualizar la información anteriormente. En este caso vamos a actualizar la misma tabla clientes donde vamos a cambiar, vamos a utilizar obviamente el campo de teléfono para otro número. Digamos que Mario Luigi cambió de teléfono, entonces vamos a actualizar en la base de datos su nuevo teléfono. Entonces, introducimos el nuevo teléfono y luego con el where vamos a buscar el nombre en específico que sería Mario Luigi para hacer el cambio. Y luego la última sentencia sería el del delete, que es para borrar una información en específico. En este caso, vamos a hacer otra vez en la tabla cliente y vamos a borrar en este caso vamos a borrar a Mario Luigi, digamos que era un mal cliente y ya. Entonces, hubo muchos reportes porque yo qué sé, no pagaba o cambiaba muchas direcciones, era algo raro. Entonces, para, bor- para bloquearlo, entonces tenemos que borrarle la base de datos, así que para borrarle la base de datos usamos el delete y específicamente ponemos su nombre para poder borrarlo, toda su información de la base de datos. Mi nombre es Kenny Caicedo, soy del grupo C y explicaré las sentencias rollback y commit. Aquí tenemos un ejemplo de una base de datos que simula una consola. En este caso tenemos la PS Vita. Como vemos en la tabla con el comando select from, vemos que aparte de esto tenemos la consola PS4, Xbox One y New 3D. Lo que va a hacer estos comandos es que van a transferir los títulos de juegos que tengan entre estas consolas. Para entrar más en detalle, primero tenemos que saber qué hace la sentencia rollback. Lo que hace rollback es rechazar la transacción y no aplica cambios volviendo al estado antes de iniciarse la transacción. Tenemos dos tipos de rollback, el word y el toSavePoint. El word retorna al comienzo del último game transaction ejecutado. El toSavePoint, al crearse un punto guardado, se puede devolver los datos correspondientes al momento en que fue creado ese punto. También aparte tenemos el SavePointName, que es un punto de rescate de una transacción que nos permite volver. Y ahora explicaremos lo que hace el commit. El commit que está aquí. Este es lo que hace es finalizar la transacción y realiza los cambios hechos durante la transacción. Las transacciones bloqueadas sobre la tabla quedan libradas. Ahora aquí tenemos el ejercicio, como vemos, iniciamos con un B y trans, guardamos la transacción A, tenemos una actualización de la consola con el nombre PS Vita. Y aquí especificamos la ubicación. Con este mostramos la tabla y hacemos el rollback. Lo que hacemos es que en esta sentencia, básicamente es que comenzamos una transacción salvando puntos que llamamos A, como vemos aquí el nombre. Luego realizamos la actualización de la tabla consola y después un rollback para volver al momento exacto desde el punto guardado. Y cerramos la transacción con commit. Algo parecido pasa en el comando de acá.
solo que este es un ejemplo con replete rec. Es básicamente lo mismo. Comenzamos nuestra creación salvando puntos que vamos a, realizamos la creación de la tabla consola y después el rollback para volver al momento exacto del punto guardado, que sería el commit. Y acá tenemos cómo se finaliza la transacción. Aquí vemos cómo se van pasando los diferentes títulos de los juegos entre consolas. Y esa sería la explicación.